El periódico de la vida peninsular contra la adversidad, el poder y los nuevos desafíos sociales, políticos, económicos e incluso tecnológicos que enfrenta a lo largo de su fecunda, prolongada historia, aún lucha por mantener el ideario de una prensa libre e imparcial que comienza a erigir don Carlos R. Menéndez González a partir de 1925. Hola, soy Carlos Cámara Gutiérrez, reportero de Central 9 de Diario de Yucatán. En ocasión de esta efeméride se realiza el foro El valor de la prensa independiente y la importancia de la recuperación económica del país, en el que el abogado Gustavo de Hoyo Walter, presidente nacional de Coparmex, el doctor Sergio Aguayo Quesada, periodista, académico, analista político, y el licenciado en comunicación Javier Garza Ramos, periodista, colaborador de El País y exdirector editorial de El Siglo de Torreón, exponen sus puntos de vista sobre el tema. 1. ¿Qué importancia tiene hoy la prensa independiente en estos tiempos de crisis? Podría dar sin número de razones, porque yo llevo 50 años escribiendo columnas. Empecé en 1971, así que el próximo año los cumplo, pero estoy haciendo investigaciones sobre la manera como se puede enfrentar y combatir el crimen organizado, por ejemplo, y lo que he encontrado en Chicago en los años 20, en Sicilia en los años 90, en La Laguna en los años entre 2010, 2012, 2013, es que la prensa independiente es fundamental porque cumple varias funciones. Una fundamental es transmitir información confiable que permite a los actores estar enterados, tener una información razonablemente similar, aun cuando hay puntos de vista contrastantes. 2, porque a través de las páginas editoriales hace posible que se hagan sugerencias, críticas muy directas a la estrategia del gobierno. Y luego porque es el antídoto tal vez más eficaz en contra del crimen organizado. Si algo afecta a lo largo del tiempo a los criminales es la exposición, no solo de sus nombres, porque ahí hay una equivocación. Lo que les afecta es la difusión de la manera como se organizan, de la manera como actúan, del tipo de violencia que emplean. Y en ese sentido, por ejemplo, lo que pasó en la Laguna en esos años fue que El Siglo de Torreón y los otros diarios llegaron a acuerdos tácitos, El Siglo de Torreón, Televisa, Milenio, en fin, todos los diarios para lograr compartir pautas de comportamiento similares que los protegiera frente a la violencia extrema de los Zeta en primer lugar y el cartel de Sinaloa en segundo. Es decir, hay una difusión de estrategias y lo que hicieron fue empezar a difundir no los nombres de los criminales, porque en eso son muy delicados, son muy sensibles, sino lo que hicieron fue difundir sus métodos. Por tanto, me permito hacer una sugerencia a los directivos del Diario de Yucatán. Creo que necesitamos, o a mí me gustaría leer, historias que expliquen de una manera integral por qué la península Yucatán tiene una situación tan diferenciada entre Mérida, por ejemplo, con niveles muy bajos de violencia criminal, y Cancún. Ese tipo de comparaciones ayudan a la sociedad a entender, y una sociedad bien informada es lo que requiere la democracia y la seguridad.
¿Cuál es la importancia del periodismo independiente? Creo que la pregunta es en realidad en términos generales, no nada más en los tiempos de la crisis. El periodismo independiente en una sociedad democrática es indispensable. De hecho, no se entiende una sociedad democrática sin un periodismo independiente, ni se entiende el periodismo en una sociedad democrática si no es independiente. Periodismo dependiente, digámoslo así, o servil o partidista, en una sociedad democrática en realidad para lo único que sirve es para avanzar los intereses del grupo en el poder, pero no necesariamente para cuestionar al grupo en el poder. Y algunos pudieran decir incluso que hasta hipócrita. ¿Qué es lo que hizo el periodismo independiente en los últimos años, por ejemplo, con los gobiernos anteriores? Revelaban casos de corrupción, por ejemplo, le decían a la gente que la situación no era como la autoridad la estaba pintando, que el país se estaba convirtiendo en un país muy violento, en un país muy inseguro, en un país en donde la gente cometía cualquier acto ilegal con total impunidad. Por ejemplo, que el presidente de la República y su esposa le habían comprado una casa a un contratista del gobierno federal y del gobierno del Estado de México cuando el presidente era gobernador, por mencionar unos casos, fue lo que contribuyó a un clima de hartazgo que fue lo que después provocó que 30 y tantos millones de mexicanos votaran por Andrés Manuel López Obrador, porque decidieran que el grupo que estaba en el poder había abusado del poder y supieron que había abusado del poder gracias a la prensa independiente. Y dijeron, no, vamos, hay que darle la oportunidad ahora a otro grupo. Por supuesto, otro grupo, el grupo actual, el que se queja de que ahora las mismas técnicas de investigación periodística, la misma curiosidad de periodistas en medios independientes, periodistas intentamos hacer todos los días. Es un periodismo también que está sufriendo la... el colapso de los modelos de negocios de los medios de comunicación está quitándole recursos cada vez más a ese tipo de periodismo. ¿Por qué? Porque el periodismo independiente es un periodismo que requiere investigación, por ejemplo, y para la investigación se necesita, por ejemplo, que un periodista se pase una semana o 2 semanas o un mes investigando un tema sin producir absolutamente nada, sin escribir absolutamente nada para el periódico o sin grabar una cápsula para la televisora porque está investigando un tema y hay que seguirle pagando en ese lapso. Ese es el periodismo independiente que se construye precisamente con esas investigaciones. Ahorita está en peligro, que también resulta paradójico, porque en estos tiempos de emergencia, si algo ha sido celebrado es el periodismo independiente. Si algo se busca es el periodismo independiente. Vemos que mucha gente está yéndose a los medios de credibilidad a nivel nacional y a nivel internacional y luego al nivel local a los medios en los que más confía el Diario de Yucatán, por ejemplo, en la península. La prensa independiente tiene un gran valor en todos los momentos y especialmente en momentos de crisis como las que hoy nos aqueja, es fundamental. Y lo digo con total convicción porque justamente en los momentos de crisis es cuando las sociedades requieren de información fidedigna, de información confiable, que le permita tener una apreciación correcta de la realidad y a partir de ella tomar las mejores decisiones. Es evidente que ante situaciones de crisis económicas, crisis como la que ahora tenemos también de carácter de salud pública, hay la tentación, primero, de los gobiernos de ocultar información y en segundo término, también hay la tentación de llevar a cabo acciones en contra de la libertad de prensa, justificando precisamente ese proceder en emergencia. De tal manera que siempre tener una prensa independiente es fundamental para que se pueda convivir en democracia. Hay muchos derechos que son consubstanciales a esta condición democrática, pero sin lugar a dudas, cualquier sociedad democrática requiere
de una vivencia plena del derecho a la información, de una vivencia absoluta de la libertad de disentir. Y ambos pasan necesariamente porque esa sociedad cuente con un medio o un conjunto de medios que le den la información que se requiere para poderlos ejercer a plenitud. De tal manera que no hay ninguna duda, la libertad de prensa es una de las aspiraciones y es una de las exigencias que hoy me parece cobran mayor relevancia ante estas difíciles circunstancias que experimenta el mundo y desde luego que experimenta el país. 2. ¿Cuáles son los enemigos de la prensa libre? Son las autoridades. No todas, hay que decirlo, sino aquellas que por corrupción o conflictos de intereses o nepotismos, vaya usted a saber, todos los asuntos, simplemente no quieren que la prensa libre ande hurgando. Hay ahí, por supuesto, también el tema de los egos, porque hay funcionarios que tienen una piel muy delgadita. En segundo lugar, en estos momentos tenemos a los criminales, no en el caso de Yucatán necesariamente, pero en otras partes de México en donde los criminales, sobre todo los más inteligentes, entienden la importancia que tiene la prensa libre. Por tanto, hacen todo lo posible por controlar la manera como son presentados. Buscan incluso controlar y tener presencia en los medios, contratando a algunos periodistas a los que les pagan para ser sus voceros o sus mensajeros. Esa presencia criminal es muy inquietante y ha llevado a casos extremos, como el Mañana de Nuevo Laredo, por ejemplo, que en algún momento dijo ya no vamos a publicar información sobre criminales por razones de seguridad. Luego estarían, y aquí ya entramos en un terreno, es decir, políticos y criminales es bastante sencillo, son enemigos muy claros, muy directos. Luego vienen otros dos, no sé si llamarlos enemigos, pero sí obstáculos. Uno son los empresarios. No todos, por supuesto, porque hay una buena cantidad de empresarios que entienden la importancia y la relevancia de que haya una prensa independiente, crítica y de calidad, sobre todo de calidad, que haga periodismo, buen periodismo, pero también hay aquellos que están metidos en negocios poco legítimos o ilegales, por complicidad con autoridad, con algunos funcionarios o con criminales, y estos empresarios pues también son muy reacios a dejarse investigar y reaccionan con virulencia y hacen lo posible por interponer presiones para lograr que los medios de comunicación no hagan una cobertura incómoda o una cobertura que afecte sus intereses. Y luego, finalmente, estaría un terreno muy farragoso, que es el del cada periodista. En mi experiencia, lo que he aprendido es que uno de los mayores enemigos de la prensa en México es la autocensura. La autocensura que tiene el periodista porque tiene conflictos de interés, porque tiene negocios, porque tiene intereses, porque un amigo suyo es candidato a presidente municipal o a diputado. Nosotros tenemos que tener muy claro que nuestra función es presentar una visión lo más objetiva posible, lo mejor formulada posible, y que no debemos dejarnos, no debemos autocensurarnos por miedo o por intereses. Si cuando se logra, puede uno disfrutar enormemente el ejercicio periodístico. Yo creo que hay que categorizarlos primero. Hay
digamos, una categoría de personas o de instituciones que son enemigos de la prensa libre, pero también hay una categoría de actitudes, y que en la medida en la que cada uno de nosotros adopta esas actitudes, cada uno de nosotros se puede volver enemigo de la prensa libre. Me parece que empezando por las actitudes, ¿cuáles son las actitudes que cualquiera de nosotros puede adoptar que sería iría en detrimento de la prensa libre? La intolerancia, por ejemplo, el sectarismo o el tribalismo, cualquier actitud que implica excluir a otros, ya sea porque no son como yo, o porque no piensan como yo, o porque no tienen las mismas posturas políticas que yo, o no apoyan las mismas causas que yo. Cualquier actitud excluyente es enemiga de la prensa libre. Hace 30 años, hace 40 años, antes del nacimiento de Internet, todos nos informábamos más o menos de las mismas fuentes. Los mismos noticieros de televisión, más o menos los mismos noticieros de radio, leíamos más o menos el mismo periódico. Había una base común que compartíamos, una base común de valores entendidos que compartíamos, y me parece que esa base ahorita se ha perdido. Ahorita ya la gente se ha atomizado, la sociedad se ha atomizado en grupos de gente que se informan, por ejemplo, de muy distintas maneras. Todavía puede haber un núcleo importante, por ejemplo, de la sociedad yucateca que se informe mediante el Diario de Yucatán, pero ya no exclusivamente del Diario de Yucatán. Ya también a través de sus redes sociales está recibiendo otros tipos de información, algo que antes pues era más difícil o era más inusual que se consiguiera, simplemente porque la información no volaba con tanta rapidez. Entonces ahora estamos sujetos a estímulos mucho más diversos. Esos estímulos han ido haciendo cada vez más angostos nuestros ángulos de visión, y finalmente nos quedamos más cómodos estando entre quienes piensan como nosotros y más o menos consumen los mismos medios de comunicación que nosotros. Entonces eso es lo que contribuye principalmente al detrimento de la prensa libre. Yo creo que en el gobierno, en las instituciones, en el poder político, en el poder público, en el poder económico, entre las empresas también, se vuelven enemigas de la prensa libre en la medida en la que asumen este tipo de actitudes excluyentes, en la medida en que se vuelven intolerantes, en la medida en que buscan silenciar a cualquiera que no publique lo que ellos quieren que se publique, que no digan lo que ellos quieren que digan y que no piensen como ellos quieren que piensen. Las empresas, por ejemplo, siempre han sido muy libres de aplicar boicots publicitarios, por ejemplo, contra los medios de comunicación con los que ellos no comulgan. Hay mucha gente que no le parece, o con lo que lo ve contrario a la libertad de expresión, pero bueno, también hay quienes dicen que la libertad de expresión no tiene que entrar en conflicto con la libertad de empresa. Ahí vemos también muchas empresas que lo ven desde otro punto de vista, lo ven, por ejemplo, con un interés más económico que ideológico o que sectario. Y entonces habrá empresas que puedan decir, a mí no me gusta cómo la línea editorial del Diario de Yucatán, a mí se me hace que le tira demasiado a fulano o demasiado a sutano, o que se tiende a tal ideología, la que sea, pero vende, ¿no? Y va a llegar al público que a mí me interesa llegar, porque al público en donde yo voy a vender mi producto, entonces me voy a anunciar ahí, y me voy a hacer un nudo en la tripa, pero me voy a anunciar ahí porque vende. Ahí podemos ver una actitud, por ejemplo, en donde el respeto a la libertad de expresión es mayor, ¿no? Porque incluso estando en desacuerdo, no tiene ningún problema en entrar en una relación comercial con un medio de comunicación. Hay también empresarios que pueden decir, lo que está haciendo el periódico fulano, o el sitio web sutano, o la televisora, o lo que sea, no me gusta. Pero veo que son los que se están preocupando por la rendición de cuentas, veo son los que se están preocupando por cuestionar al gobierno, entonces los voy a apoyar. Cuando se pregunta quiénes o dónde están los enemigos de la prensa independiente, de la libertad de expresión,
Me parece que de ordinario encontramos esa respuesta en los grupos de poder, los formales y los fácticos, que no se sienten cómodos cuando hay una entidad independiente que provee de información confiable a los ciudadanos, que revela la verdad, que analiza los hechos, que coloca en la discusión algún asunto relevante de la agenda pública de una ciudad, de una región o de un país. Esos son los enemigos ordinarios. Sin embargo, en México también hemos visto cómo en los últimos años, infortunadamente, también hay enemigos que cobran su aversión a la libertad de prensa con violencia. Es inaceptable pero real que México es uno de los países más riesgosos para ejercer a plenitud el derecho a informar. Y por eso es que tenemos que exigir desde la sociedad que haya un respeto no solamente en la integridad física, sino incluso en la integridad del proceder profesional de cada medio de comunicación. Es inaceptable que desde el poder, como hoy ocurre con el presidente de la República, se señale, se estigmatice, se ponga en duda la moralidad o la ética periodística de un medio sin más justificación que un desencuentro producto de una nota que no le ha sido favorable a quien detenta el poder. Pero en adición a estos enemigos habituales, sospechosos comunes en contra de la libertad de expresión, también hoy hay un enemigo no tan declarado, que es la falta de disposición de quienes consumimos información para pagar por ella. Hemos pensado que la información es como el aire y que cualquiera la puede tomar y disfrutarla. Pues no puede ser así. Un ejercicio periodístico serio, confiable, requiere de un gran equipo calificado, requiere de tecnología, de instalaciones, requiere de solventar cotidianamente un importante costo operativo. De tal manera que en esta parte me parece que está una aportación relevante de los ciudadanos. Mantener sus suscripciones, la adquisición del periódico o la revista de manera cotidiana, de tal manera que estos medios puedan cumplir hacia adelante de manera eficaz con la función que tienen asignada. Y 3, ¿qué se necesita para sacar al país de la parálisis que nos impuso la emergencia sanitaria? Piden que dé una opinión sobre la manera de sacar al país de la parálisis provocada por la emergencia sanitaria. Me ponen en un brete porque no soy ni epidemiólogo ni médico, soy un ciudadano que ha tenido que aprender constantemente lo que significa el coronavirus y la manera como debe uno enfrentarlo y la manera como debe uno comportarse de manera responsable. Dicho esto, sí puedo dar una opinión sobre el método porque, aclaro, yo soy columnista porque me apasiona el periodismo, pero mi oficio, mi entrenamiento es como académico. Yo soy un académico reconvertido en analista porque creo que es uno de mis compromisos y porque me gusta, insisto, pero es difundir los conocimientos que voy adquiriendo en el ejercicio de mi trabajo. Y en ese sentido, digamos, el rigor en el que somos entrenados los académicos es el mismo rigor que debe tener la prensa, pero ese rigor es lo que estoy viendo como está ausente de la manera como el gobierno federal, sobre todo, está reaccionando ante la pandemia. Porque, vamos, no pongo en duda las credenciales del doctor López-Gatell, que se ha convertido pues, en la cara de la cuarta transformación en el tema del coronavirus, pero sí creo que
se cometió un error de origen, que no fue haber sometido a una discusión más amplia entre sus pares en la comunidad científica el método que iba a seguir y las técnicas que iba a aplicar para que pudiera haber obtenido consensos y haber enriquecido el planteamiento que él hizo, la metodología que él ha seguido, porque no, al día de hoy no sé exactamente, creo que nadie sabe cómo vamos a terminar en esta historia, pero sí cada vez es más claro que el gobierno del presidente López Obrador y a través de López-Gatell no está logrando transmitir una claridad intelectual, metodológica, rigurosa y una confusión en las cifras. Y eso me lleva a contrastarlo, porque eso ha provocado que diferentes instituciones académicas estén haciendo sus propios ejercicios para resolver el problema, o que diversos gobiernos de los estados estén buscando fórmulas para enfrentar la pandemia. Y en ese sentido creo que el caso de Yucatán es particularmente relevante. Yo he escuchado y leído muy buenas evaluaciones y comentarios sobre el caso de Yucatán. Invité al gobernador al seminario sobre violencia y paz a hablar sobre el tema de lo que habían hecho bien en Yucatán. Desafortunadamente por agendas no se pudo, pero me parece que esos son los contrastes que tenemos que hacer. ¿Dónde lo hicieron bien? Para a partir de ahí tomar ejemplos para el resto del país. Pues ha sido un placer acompañarlos, aun cuando sea de esta manera. Espero próximamente poder acompañar al Diario de Yucatán a celebrar sus 95 años. Un gran periódico. Yo creo que así como mencionaba las actitudes que son enemigas de la prensa libre, la exclusión, la intolerancia, el tribalismo, el sectarismo, me parece que lo opuesto es lo que se necesita para sacar al país de la parálisis y de la crisis. Se necesita inclusión, se necesita tolerancia, se necesita unidad, se necesita la aceptación de diferentes puntos de vista. Me parece que eso es lo que nos va a sacar. Seguir apostándole a la división nos va a mantener en esta estasis, en esta pues sí, parálisis en la que estamos actualmente. Es difícil romper eso, sobre todo en la medida en la que la sociedad se ha estado polarizando cada vez más. Como una sociedad que se está volviendo cada vez más intolerante puede empezar a retomar los valores de la tolerancia es sumamente complicado. Como si nosotros nos hemos ido excluyendo hacia burbujas en donde estamos más a gusto con las personas que piensan igual que nosotros, ¿qué es lo que nos va a dar el valor de salir de esa burbuja a convivir con gente que no piensa como nosotros? Y ese sectarismo me parece que está llegando a extremos muy peligrosos. Creo que eso es lo que necesitamos, convertir la intolerancia en tolerancia y convertir la exclusión en inclusión y convertir el sectarismo en unidad. Y va a ser muy difícil porque hemos estado avanzando a pasos acelerados en la dirección negativa, y para eso necesitamos regresarnos por el camino que avanzamos, deshacer o desandarlo, y hacer uno en el momento en el que lo torcimos. Quizá nunca realmente transitamos del todo por el camino equivocado, pero creo que todos podemos aceptar que a lo mejor hace 20 años o 30 años teníamos una base de valores por lo menos más compartidos. Y ese sectarismo es algo que a mí me parece muy peligroso, insisto. Ya no es una cuestión de ideología, ya no es una cuestión de estar de acuerdo o no. Nuestros desacuerdos en materia política y en materia económica los vamos a resolver eventualmente. Y eventualmente también hay fuerzas políticas y económicas mayores que hacen que cualquiera empiece a rectificar. La obstinación económica del presidente López Obrador eventualmente se va a topar con fuerzas económicas que son mucho mayores que él.
De la misma manera que su cuarta transformación se topó con un virus que él no puede controlar, que él no puede domar, como le encanta decir, y que vino a darle al traste con muchos de sus proyectos. Bueno, hay otras fuerzas y finalmente las vamos reconociendo y vamos ajustando nuestros puntos de vista, nuestras ideologías a esas fuerzas. Pero cuestiones de educación elemental, de decencia elemental, que ya las estemos abandonando simplemente por querer imponer nuestros puntos de vista sobre los de otras personas, creo que es un camino muy peligroso y que es el que tenemos que desandar si queremos salir de esta parálisis. Se me ha preguntado cómo salir adelante de esta crisis. Aunque la crisis tiene muchas manifestaciones, tal vez la más inmediata, la más sensible en términos económicos es la crisis de desempleo. Se calcula que en 2019 se crearon un poco más de 600,000 empleos y que en tan solo marzo, abril y mayo, para esas fechas ya, tenemos perdidos 1.3 millones de empleo. Es una cantidad descomunal. Y lo más grave es que recuperarlos no se logrará de un mes para otro, incluso de un año para otro. Pasarán varios años antes de que se puedan recuperar estos empleos. Por eso es que la medida central de política pública para apoyar esta razón tendría que ver con el salario solidario, una aportación concurrente del gobierno federal para, conjuntamente con la aportación empresarial y la flexibilidad del trabajador para en ciertos niveles recibir menos de lo que tiene contratado, se logre el objetivo primordial, que es mantener vivas, operando las fuentes de trabajo. A nadie le sirve que cierren las empresas. Desde luego le daña a los trabajadores, pero también le afecta al propio gobierno, que es quien recibe los impuestos de estas empresas. Así es que el foco, la atención primordial para salir de la crisis es generar incentivos para la actividad empresarial, para que aquel que es una circunstancia más o menos razonable pueda buscar un vehículo para invertir de mejor manera, de tal manera que en esta circunstancia, donde muchos están retirando la mesa, siga habiendo quienes le apuesten y en serio al futuro del país. Muchas gracias. Agradecemos a los 3 invitados especiales de Diario de Yucatán su intervención en este ejercicio de opinión, al que ustedes, amables usuarios y lectores, tendrán la oportunidad de ver, escuchar y leer a través de las diferentes plataformas y canales de información de Grupo Megamedia.